Buen día a todas y todos. En este video vamos a trabajar con una herramienta de Google que se llama Teachable Machine. Es parte de lo que vendría siendo su suite de experimentos o una suite que tiene aproximadamente unos 2 años, 3 años. Y este experimento en particular funciona con diferentes lenguajes de programación, pero están aterrizados en una interfaz bastante sencilla y tú puedes obtener resultados con los mismos. Como puedes ver en pantalla, los resultados básicamente se dividen en tres. Vamos a bajar un poco para llegar a los mismos. Son imágenes, sonidos y posturas. Incluso las imágenes también se apoya bastante con el video. ¿Qué quiere referir eso? Que por medio de una entrada que tú le asignas, te va a dar una respuesta. En el primer ejemplo que tenemos aquí en pantalla del lado izquierdo es una fotografía de una mujer que está cargando un perro de peluche y colocó dos entradas. En una se llama Me and My Dog, o sea, ella y su perro, y en otra solo yo. Entonces, cuando retira al perro de la escena, la máquina o la máquina inteligente detecta que ya más se queda ella, y cuando deja al perro le da una mayor preferencia que está en ella junto con el perro. Hay muchas vertientes de lo que vendría siendo esta herramienta, pero nosotros la vamos a utilizar en algo en específico, que igual ya no voy a hacer más largo este video, y te explico qué es. Resulta que existe la lengua de señas. Incluso en España le llaman lenguaje de señas. Hay varias literaturas e incluso cada país lo denomina de forma diferente, pero para hacer no tan largo este cuento, las personas sordas se comunican por señas. Cada palabra tiene una seña. Hay un concepto erróneo donde se piensa que se comunican deletreando, o sea, letra por letra. Esto no es así. Esa variante se llama español signado y casi siempre se utiliza para palabras que no existen o que no tienen seña dentro de lo que vendría siendo su estructura de la lengua. Nosotros vamos a hacer un experimento aquí con esta herramienta. Cabe aclarar que en ningún momento estamos suplantando a un intérprete, incluso todavía esto está trabajando, pero es una buena parte y es un inicio como para que si conoces de tecnología o lenguajes de programación, tomes este código y experimentes con él. Pero de todas formas, tú también lo puedes hacer por tu cuenta y no nomás tomar este que tenemos aquí en pantalla. ¿Qué hay? En este lado hay lo que vendrían siendo, tenemos clases. Por ejemplo, aquí tenemos una clase asignada a la palabra hola. Hacemos una seña para decir la palabra hola, la palabra cómo y la palabra estás. Nos va a decir palabra por palabra y en la parte baja nos va a dar un resultado y acercarnos qué es lo que estamos haciendo tratando de decir. Luego tiene lo que vendría siendo la A, la B, y ahorita vamos a generar otra clase, la cual es la C. Le vamos a dar en añadir clase. Tenía varias clases hechas, por eso me la marca como la 10, pero te va a marcar el número, le das en C. Puedes subir imágenes o webcam si así lo quieres. Incluso aquí voy a tener que quitar ahorita el micrófono para poder alimentar esto. Le vamos a dar en webcam. Tenemos dos, al menos en mi equipo. Tengo instalada la de OBS, la voy a cambiar. Y ya tenemos la de nuestro sistema operativo. Y ahora sí, lo que voy a hacer es de momento retirar el micrófono. Una vez retirado el micrófono, ahora sí voy a hacer. Y una vez que haga la C, voy a darle a grabar. Para grabar, antes de hacerlo, nos tenemos que ir aquí en lo que vendría siendo ajustes. Le puedes mantener pulsado para grabar. Pero si es una interacción que de repente que depende de tus dos manos, te recomendaría que se lo desactives, guardes el ajuste y lo dejes eso tal cual está, porque va a generar varias imágenes en una secuencia de 6 segundos. Entonces vamos a darle guardar ajustes, retiro el micrófono y voy a grabar la secuencia de C. Ahí ya está grabada. La secuencia de C básicamente hice un movimiento. Este movimiento es para que trate de determinar las variantes, no nomás es estática, aunque puede funcionar estática si así tú lo permites. Entonces ya teniendo, recapitulando, hicimos previamente una variante de hola, una variante de la palabra como, otra variante de la palabra estás y solamente ABC. Incluso podríamos alimentarlo más, o está, entre más pesado esté, pues más se va a tardar. Adelante estos pasos, pero quiero que los veas en tiempo real. Entonces nos vamos a ir a preparar modelo. Comenzará a obtener los datos de lo que vendría siendo todo lo que tienes acá por clases.
En cada una de ellas, si te fijas, tienes 140, 150 imágenes dependiendo. Entonces el proceso puede tardar bastante. Lo que voy a hacer con el video es pausar la grabación y ahorita que termine de procesar nos vamos a regresar a la misma. Por ahora pauso grabación. Regreso aquí un poco a la grabación en lo que está procesando. Tardó unos minutos en capturar toda la información. Cuando haga esto, no cierres la pestaña, no la cambies, te va a salir esta advertencia, espéralo o dale allí en la advertencia que salió a esperar y déjalo trabajar. Si te fijas, ahí está haciendo lo que vendría siendo el procesamiento de imagen, trasladándolo a código. Entonces, dale tiempo y como este video no está editado o lo estoy pausando por cada vez que avanzo, voy a volver a pausar y regresamos cuando ya termine de preparar. Muy bien, ahora sí regresamos, ya terminó de grabar el modelo. Cada vez que hagas un paso, esto no me salió porque lo brinqué, pero en cada uno de ellos te van a salir ventanas que te explican cómo está el proceso. Como lo voy a explicar aquí, voy a cerrarla, pero tú lo puedes conservar por si hay detalles que se me hayan pasado, lo cual te recomiendo bastante. Entonces cerramos aquí. Ya lo tenemos, vamos a darle la entrada es la webcam, vamos a cambiar obviamente nuestra cámara web por la que tenemos con nuestro sistema operativo. Aquí ya está, incluso ya me coloqué lo que vendrían siendo los lentes. Vas a ver que en la parte baja empieza a hacer variantes. Quizás por el objeto que esté aquí, que en este caso es el micrófono, trate de confundirse. Pero vamos a ver qué resultados nos dio. Retiro mi micrófono, voy a hacer señas. Y una vez que haga las señas, voy a ver cómo las interpreta, esperando que sea lo más cercano. Aquí puedes ver que hay unas que las detectan mejor que otras. Se puede mejorar. Entonces, si decides así hacerlo, ya vas a tener que meterte el código. Entonces, nos vamos a exportar modelo. Tenemos el de TensorFlow. Vamos a dejarlo como subir. Y de hecho también podemos compartir esto. Antes de hacer eso, voy a realizar unos ajustes. Misma historia, vuelvo a pausar grabación. Ya realicé los ajustes. Básicamente lo que voy a hacer es subir el modelo para generar un enlace y poder compartirlo. Pero como te comenté, también vamos a poder descargar el modelo. Aquí está la parte del lenguaje. Y también descargar el modelo en TensorFlow Lite. Esto ya es un poco más avanzado. Si así le quieres mover, adelante, estás invitado. Incluso si lo que preparé aquí en pantalla no te funciona, qué mejor que lo hagas en otras condiciones y, por ejemplo, tratándose de lo que viene siendo los caracteres o las letras, lo hagas de forma aislada, o sea, solamente grabes una parte, ¿sí? Para que trabaje mejor la máquina y lo identifique. Entonces vamos a darle a subir modelo. Aquí va a empezar a subir, va a depender también de tu conectividad a internet. No debería tardar tanto comparado con lo que nos tomó la generación de este mismo. Y ahí está, mira, ya le vamos a dar en copiar. Voy a abrir una ventana en modo de incógnito para ver qué resultados nos da. Y teniendo la ventana de modo incógnito, voy a pegar aquí el enlace. Y vamos a ver el resultado, que va a ser el mismo que tú tengas allá en la descripción del video. Entonces ya lo tenemos ahí. Si quieres así, o si no lo quieres, no le des los permisos, porque de todas formas
le puedes colocar imágenes y si no, si quieres hacer el experimento, permítele que acceda a tu webcam. Aquí está la descripción. Vamos a esperarlo. Y del lado derecho nos tiene que salir nuestra cámara. Vamos a darle a esperar, puede tardar un poco. Y en la parte baja vas a encontrar lo que vendría siendo la carpeta y del cómo está estructurado. Ahí realicé algunos ajustes de esto aquí. Vas a encontrar el enlace para poder descargar el modelo, lo interpreta como vamos. Y si te fijas, nos devolvió resultados de acuerdo a cómo estábamos colocados frente a la cámara. Entonces ahí sí, trata de hacerlo solamente con tus manos o colocarlos en una posición, mejorar este modelo. Al fin y al cabo es un experimento, pero te va a funcionar bastante si te quieres dedicar a esto de lleno. Entonces sería todo, vamos a concluir el video. Cualquier duda puedes dejarle en los comentarios sin problema alguno. Voy a dejar estos enlaces y te invito a que lo realices tanto con este modelo que tenemos aquí que te voy a compartir, así como que tú lo desarrolles desde el principio. Toma en cuenta que a mayor número de clases puede obtener resultados no deseados, pero insisto, puedes mejorar esto. Sería todo por mi parte. Si hay alguna duda o algo, nos vemos ahí en los comentarios. Y si no, hasta el siguiente video. Saludos.